Determine la admitancia total de las ramas de la figura 10.141. Identifique los valores de conductancia y susceptancia y trace el diagrama de admitancia. Muy bien, entonces, en este primer caso, lo que tenemos es simplemente una resistencia. Vamos a buscar una regla que ocupamos para hacerlo. Bueno, también la calculadora. Bueno, listo, ahora sí. Entonces, primero es una resistencia de 6.8 ohms. Ok, muy bien. Entonces, 6.8 ohms. Es una resistencia y me preguntan o me piden que calcule la admitancia. Bueno, paso número uno. Paso número uno sería, ok, la reactancia resistiva, ok, la resistencia 6.8 ohms, la impedancia resistiva sería 6.8 ohms con un ángulo de 0 grados, y la admitancia, que sería el inverso de la impedancia, sería 1 entre 6.8 con un ángulo de 0, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos con esto, que sería 1 dividido entre 6.8. Eso nos da 0,147. 0,147 ohms con un ángulo de 0. Si queremos graficar la admitancia, ¿okay? Entonces la admitancia graficada en fasores estaría justo aquí. Esa sería la admitancia de la resistencia que tenemos ahí. Muy bien. Luego viene un inductor. Ese inductor tiene una reactancia inductiva de 200 ohms. Muy bien. Perfecto. Entonces, paso número 1. Ok. Ya sabemos que la reactancia inductiva es 200 ohms. La impedancia inductiva sería 200 ohms con un ángulo de 90 grados. La admitancia sería al inverso de esa impedancia, 1 entre 200 ohms con un ángulo de 90. Y entonces 1 entre 200, estamos hablando de 0,05 o, bueno, 0,005 o 5 milisiemens. Que por cierto, aquí esto está malo, ¿verdad? Eso sería Siemens. Que me equivoqué de unidad. Siemens. Y ven, con un ángulo de menos 90 grados. Bien, entonces significa de que si queremos hacer aquí el diagrama fasorial, vamos a tener la admitancia inductiva justo aquí, en el eje X, perdón, en el eje Y hacia abajo. Bien, vamos con el que sigue. Dice ahora que lo que tenemos es un capacitor. Y ese capacitor es de 2 kilo, la reactancia capacitiva es de 2 kilo ohms.
tenemos que hacer lo mismo. Bueno, la impedancia capacitiva sería 2000 ohms con un ángulo de menos 90. La admitancia capacitiva sería 1 entre la impedancia capacitiva. 1 entre 2000 ohms con un ángulo de menos 90. Y 1 entre 2000, estamos hablando que esto es 0,0005 Siemens o 0,5 milisiemens con un ángulo de 90. Le damos vuelta al signo del ángulo. Eso quiere decir que la admitancia capacitiva se encuentra acá, en el eje Y positivo. Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio, que a diferencia de este, ya tenemos la presencia de otros involucrados. Entonces vamos a verlo. Vamos a proyectarlo acá. Determine la admitancia total de las redes de la siguiente figura. Identifique los valores de conductancia y admitancia totales y trace los diagramas de admitancia. El primero es una resistencia de 10 ohms unido a un inductor de 60 ohms de reactancia inductiva. Y me preguntan que cuál es la admitancia total. Entonces vamos despacio. Vamos a ver, vamos a cuadrar el papelito. Ahí está. Bueno, muy bien. Pues ahora sí, ya no solo tenemos uno, sino que ahora tenemos varios. En este caso tenemos dos. Okay. Paso número 1. Okay. Hablar de las reactancias. La reactancia resistiva es de 10 ohms. La reactancia inductiva, estamos hablando que es de 60 ohms con un ángulo de 90. La admitancia, que es, bueno, la admitancia resistiva, que recuerde que la ponemos con una G, es el inverso de la resistencia. O sea, 1 entre 10 ohms con un ángulo de 0. Entonces esto me daría 0,1 Siemens con un ángulo de 0. Recordar que esta sería la admitancia, ¿verdad?, de la resistencia. La admitancia de el inductor sería colocar 1 entre la reactancia inductiva, que sería 1 entre 60 ohms con un ángulo de 90. Y entonces, vamos para acá. 1 entre 60, eso nos da 0,0166 Siemens con un ángulo de menos 90. Entonces, la admitancia total sería la admitancia resistiva más la admitancia inductiva, que se le ponía una BL. No sé si ustedes se acuerdan. Okay. Entonces sería
0,1 Siemens con un ángulo de 90, perdón, de 0, más 0,0166 Siemens con un ángulo de menos 90. ¿Ven? Si tuviéramos que hacer aquí el diagrama de las admitancias, entonces, esto sería de la siguiente forma. Tenemos la admitancia resistiva acá, 0,1 Siemens. Tenemos la admitancia inductiva acá, perdón, para acá, 0,0166 Siemens, ¿verdad? Okay. Vamos a borrar esto. Okay. Y si yo quisiera calcular la admitancia total, estamos hablando que esta sería su magnitud, ¿verdad? Y este ángulo que está aquí también podemos encontrarlo. La admitancia total en su magnitud, ¿verdad? Sería Pitágoras, la raíz de 0,1 al cuadrado y 0,0166 al cuadrado. Ojo aquí, aunque yo puse más, ¿verdad? Vea el ángulo, menos 90, ¿verdad? Muy importante. Entonces, aquí estamos hablando que es la raíz de 0,1 al cuadrado más 0,01666 al cuadrado. 0,101. ¿Okay? Entonces, la admitancia total sería 0,101 Siemens. Y si quiero calcular el ángulo, recuerde que con tangente de cita sale más rápido, que es opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. O sea que cita sería la tangente inversa de 0,0166 entre 0,1. Entonces, shift tangente de 0,0166 entre 0,1. Eso nos da 9,42 o 9,4 grados, pongamos. Ahora sí, si yo quiero escribir la admitancia total, sería 0,101 Siemens. Y ahora sí, viene el ángulo normal. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? Menos 9,4 grados. ¿Sí? Porque hay que recordar que los ángulos en su posición normal, todos nacen desde cero. Si se cuenta en sentido horario, ese ángulo tiene que ir negativo. Muy bien. Perfecto. Y ya con eso, bueno, ya sí, ya trazamos el diagrama, encontramos las admitancias de cada una, encontramos la admitancia total y prácticamente está listo. Ese sería el primer ejercicio. ¿Okay? Vamos con el que sigue. De hecho, antes de hacerlo, voy a dibujarlo aquí y lo presento ahí en la pantalla. Vamos a ver. El que sigue, bueno, vamos a presentarlo, ¿verdad? Obviamente. El que sigue dice, ahora es una resistencia, luego sigue un capacitor, y luego sigue una resistencia. Muy bien. La primera es de 22 ohms,
La segunda es una reactancia capacitiva de 6 y la segunda resistencia es de 2,2 ohms. Perfecto. Entonces vamos con esto. Aquí, pues bueno, tenemos que hacer el mismo procedimiento que ya sabemos hacer, aunque vengan repetidas las resistencias, eso no es ningún problema. Entonces, primero, la admitancia de esta primera resistencia sería 1 sobre esa primera resistencia, que sería 1 entre 22 ohms con un ángulo de 0. Y entonces, pues nada, 1 entre 22. Oh, dice que es 0,045. 0,045 Siemens con un ángulo de 0. Luego viene la admitancia capacitiva, que sería 1 sobre la reactancia capacitiva. 1 entre 6 ohms con un ángulo de menos 90. Entonces aquí, 1 entre 6 me va a dar 0,616, 0,166 Siemens con un ángulo de 90. Y la admitancia de la resistencia 2, pues sería 1 entre 2,2 ohms con ángulo de 0. ¿Sí? Y entonces, al poner en una calculadora, 1 entre 2,2, 0,45. 0,45, otro 4 Siemens, con un ángulo de 0. Ok. Por supuesto, ahora aquí va a pasar algo muy curioso, ¿verdad? A ver, tenemos dos admitancias con ángulo de 0 y una con 90. Esa de ángulo 0 se suman perfectamente. Entonces, sería a 0,454 le sumo 0,045. ¿Sí? Vamos a ver un momento. Eso nos da 0,5. Ok, entonces, estas dos las sumo porque van en la misma dirección. Entonces, la admitancia total sería esos 0,5 Siemens con ángulo de 0 y le sumo 0,166 Siemens con ángulo de 90. Entonces, si yo quiero hacer el diagrama de admitancias, estamos hablando que 0,5, ¿verdad? Sobre el eje X. Y para arriba, 0, Siemens, poniendo aquí la admitancia total. Esa admitancia total, la magnitud de esa admitancia total es Pitágoras. 0,5 al cuadrado y 0,166 al cuadrado. Entonces sería la raíz de 0,5 al cuadrado y 0,0166 al cuadrado. Ah, no, ahí creo que le puse un 0 más, ¿verdad? Ahora sí. Dice que la admitancia total es 0,526 Siemens. Y este ángulo que está aquí, tangente de cita, es opuesto entre adyacente y cita sería la tangente inversa de 0,166 entre 0,5. Sí, tangente inversa
de 0,166 entre 0,5. Eso nos da 18,36 grados. Entonces, ¿cómo ponemos la respuesta final? La respuesta final sería que la admitancia total es de 0,526 Siemens con un ángulo de 18,36 grados. Vea que aquí todos nacen de 0 grados. Bueno, perdón, no todos. El ángulo, perdón. Este ángulo nace de 0 grados. Y se cuenta en sentido antihorario. Por lo tanto, ese ángulo tiene que ir positivo. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora con la tercera. La tercera, vemos ahora sí por primera vez 3 elementos diferentes. Tenemos una resistencia de 3 kilo ohms. Tenemos un inductor de reactancia 6 kilo ohms. Y tenemos un capacitor de 9 kilo ohms. ¿Okay? Perfecto. Y listo. Vamos con este. Bueno, en este, la particularidad es que ahora sí todos son diferentes. Entonces, vamos primero con la admitancia resistiva. 1 entre resistencia, con un ángulo de 0. 1 entre 3000 ohms, con un ángulo de 0. Y 1 entre 3000, estamos hablando que es, vamos a tener que ponerlo en científico, ¿verdad? Porque los números son muy pequeños. Dice que es 3,33 por 10 a la menos 4. 3,33 por 10 a la menos 4 Siemens con un ángulo de 0. Luego viene la admitancia inductiva, que es 1 sobre la reactancia inductiva con un ángulo de 90. O sea, 1 entre 6000 ohms con un ángulo de 90. Y entonces, 1 entre 6000, estamos hablando que es 1,67 por 10 a la menos 4 Siemens con un ángulo de menos 90. Le damos vuelta. Y la reactancia, perdón, admitancia capacitiva es 1 entre la reactancia capacitiva con un ángulo de menos 90. O sea, 1 entre 9000 ohms con un ángulo de menos 90. Y si lo dividimos, ¿verdad? Estamos hablando que es 1,11 por 10 a la menos 4. 1,11 por 10 a la menos 4 Siemens con un ángulo de 90. Ok. Me voy a dar cuenta de algo muy curioso. Cuando empiece a dibujar el diagrama de admitancias, me voy a dar cuenta que la admitancia de la resistencia está aquí. La admitancia del capacitor está aquí. Y la admitancia del inductor está aquí. Son dos vectores que apuntan en direcciones completamente opuestas, pero que se encuentran sobre el mismo eje. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer con estas dos? Restarlas, podemos restarlas perfectamente, porque están sobre el mismo eje. Hubiera pasado lo mismo si aquí en G, aquí hubiera existido otra para la izquierda, se restarían. Y si este y este hubieran apuntado en la misma dirección, se suman. Entonces, por ejemplo, si a BC le quito BL, arriba menos abajo, por decir algo, estamos hablando de 1,11 por 10 a la menos 4 menos
1,67 por 10 a la menos 4. Si yo vengo y lo resto, ¿verdad? 1,11 por 10 a la menos 4, le quito 1,67 por 10 a la menos 4, eso me da un valor negativo, me da menos 5,60 por 10 a la menos 5 Siemens. ¿Qué significa esta respuesta? Significa que a la hora de sumar esas dos variables, el resultado, como yo puse positivo lo que iba para arriba y el resultado de la resta me da negativo, significa que la admitancia total entre ellas dos va hacia abajo. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Si yo vengo y pongo el diagrama, ¿verdad? Tenemos la admitancia resistiva aquí de 3,33 por 10 a la menos 4 Siemens. Y tendría hacia abajo los 5,60 por 10 a la menos 5 Siemens. Y aquí estaría la admitancia total. Y sabemos que la magnitud de la admitancia total es la raíz de 3,33 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado más 5,60 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. Y entonces sería la raíz de 3,33 por 10 a la menos 4 al cuadrado más 5,6 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. Eso me da 3,38 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y este ángulo que está aquí podemos averiguarlo con tangente, que sería opuesto, cateto opuesto entre adyacente. O sea que cita sería la tangente inversa de 5,60 por 10 a la menos 5 dividido entre 3,33 por 10 a la menos 4. Shift tangente de 5,60 por 10 a la menos 5 entre 3,33 por 10 a la menos 4. Eso me da 9,55 grados. Entonces, ¿cómo pondríamos la respuesta final? La admitancia total es de 3,38 por 10 a la menos 4 Siemens con ángulo de menos 9,55. Porque recuerde que de aquí para acá, en sentido horario, esos ángulos se cuentan de forma negativa. Muy bien. Y ya con eso solucionamos el ejercicio.